Eso fue lo que... Del proyecto de... Bien, y tenemos que hablar de una semana en la que pasó de todo. La pregunta es, ¿estamos en el momento más complicado después de las PASO? Sergio Supo, bienvenido. Hola, buenas noches. Claramente, la de hoy debe ser la jornada más complicada, el momento más tenso después de las elecciones del 11 de agosto, desde distintos planos, porque está quebrado el diálogo entre el kirchnerismo y el gobierno, porque el gobierno no termina de encontrar una solución a la intranquilidad cambiaria abierta luego del 11 de agosto, a propósito de ese resultado que generó una presunción muy cierta de cambio político en la Argentina, y porque las declaraciones esta semana del candidato presidencial de kirchnerismo, Alberto Fernández, más la marcha del día sábado, más las declaraciones de Macri a principios de esta semana, complicaron y, como te decía al principio, quebraron el incipiente diálogo político, consenso para hablar de, no de la palabra transición, porque como tal no existe formalmente, porque hay todavía un proceso electoral en la Argentina, sino claramente para tratar de apaciguar las aguas y calmar una situación que se ve cada día más complicada desde el punto de vista financiero, con un traslado a la economía por el correlato que tiene el aumento del dólar en los precios y en la caída del poder adquisitivo de los salarios, y también, no es menor, la caída del valor de las empresas argentinas en el contexto internacional a propósito de la caída que han tenido las acciones y los bonos argentinos. O sea que estamos hablando de un momento complicado, no solamente en lo económico y financiero, sino también en lo político. Claramente, una cosa deriva de la otra. Un resultado político puso sobre la mesa la endeblez de la situación de confianza o la situación de desconfianza que había respecto de la Argentina en términos internacionales respecto de los mercados. Puso una vez más la cotización del dólar en el centro de la escena como objeto, pareciera central, no voy a decir excluyente, pero sí central de la cuestión financiera cambiaria hoy en el país, y claramente el desencuentro político, que era normal en un proceso electoral, porque es una regla básica de una elección que las partes que compiten tengan enfrentamientos políticos, se trasladó a la realidad tangible, poniendo en riesgo la gobernabilidad por parte de la administración de Macri e intranquilizando a un candidato que formalmente no resultó elegido. Esta semana parece haberse quebrado también la idea de moderación que había tratado de transmitir la semana anterior Alberto Fernández. Esa idea de moderación, de apaciguamiento, que Fernández, sin embargo, ha conservado en algunas charlas con algunos sectores que lo fueron a entrevistar. ¿En dónde viste ese quiebre? Ese quiebre se manifiesta por lo menos en tres circunstancias. Una de índole estrictamente política, cuando se niega a definir a Venezuela como una dictadura. Eso fue hacia finales de la semana pasada, y hay dos datos económicos que impactan directamente sobre la realidad que el presidente Macri está tratando de administrar. El lunes a la noche, luego de la entrevista con los emisarios del Fondo Monetario Internacional, Alberto Fernández saca un comunicado. Durísimo. Un comunicado muy duro, no solo contra el gobierno, sino contra las autoridades del fondo, a quienes les advierte que a su criterio esas autoridades del fondo están violando las normativas del propio Fondo Monetario Internacional porque le están prestando dinero a la Argentina. Esa declaración tan fuerte del lunes a la noche de Alberto Fernández derivó en un recrudecimiento de la cotización del dólar el martes y en los días subsiguientes, y obligó a una intervención siempre superior a los 300 millones de dólares que día por día se van drenando de las reservas del Banco Central para tratar de sofocar la cotización del dólar. Una cotización que no termina, sin embargo, de calmarse. No, ni de asentarse. Exactamente, que mantiene un signo de incertidumbre. En el día de hoy hay otra declaración de Alberto Fernández, igualmente significativa, a un diario especialmente importante e influyente en los mercados internacionales, el Wall Street Journal. ¿Qué le dijo al Wall Street Journal? Que Alberto Fernández, que él considera que la Argentina está en un virtual default. Aquí estamos viendo, ¿no? Justamente lo que estás contando. Sí, exactamente.
El candidato presidencial argentino dice que el país está en un virtual default. Alberto Fernández en entrevista culpa en parte al FMI de la crisis financiera del país y promete mayores salarios y pensiones. Exactamente. Dice además que no está de acuerdo con las medidas tomadas por el ministro Hernán Lacunza. Y que no las va a apoyar. Y que no las va a apoyar. Sí. Ayer, cuando el ministro Lacunza anunciaba las medidas, y anteayer también, Alberto Fernández había elegido mantenerse en silencio como una señal de neutralidad frente a esa situación. Claro. Esa neutralidad fue quebrada por el propio Fernández en estas declaraciones al Wall Street Journal, en un día o el día después en el que una de las consultoras principales, Standard & Poor's, había declarado un default parcial de parte de la deuda argentina, una situación que fue subsanada. Algo insólito porque lo declaró apenas en un 12 horas después. Default parcial, pero después a las 12 horas lo reformó, ¿no? Lo declaró, esta mañana corrigió una vez más la apreciación. Ahora hay otra consultora en el mismo sentido que declaró parcialmente esto a propósito del diferimiento de los pagos ordenados por el ministro Lacunza para parte de las letras de tesorería que tienen colocada el Estado en distintos agentes institucionales. Y vale aclarar que parte de esos anuncios van a tener que pasar por el Congreso de la Nación, ¿no? Por eso era también importante escuchar que iba a decir la oposición con respecto a esto, algo que venía pidiendo la oposición. Hay otros dos signos, a propósito de lo que vos mencionás del Congreso de la Nación, que hablan de una ruptura de la moderación por parte del kirchnerismo. Por un lado, en el Senado, el peronismo, controlado ahora por el kirchnerismo, diciendo que es tarde para que llamen al Congreso para que sancione leyes económicas. Algo que parece una contradicción en sí mismo. Esto es, el peronismo no quiere participar de un debate político-económico en este momento en el Congreso de la Nación, cuando habitualmente reclama precisamente que todas las medidas económicas pasen por el Congreso de la Nación. La otra cuestión ocurrió no una, sino dos veces esta semana, que es el regreso de los movimientos piqueteros en gran parte controlados por el kirchnerismo. Juan Grabois, durante la campaña electoral, había dicho que ya no era necesario que hubiera manifestaciones públicas porque las urnas iban a hablar en representación de los marginados sociales. Sin embargo, esta semana, hoy y hace 2 días atrás, produjo 2 movilizaciones significativa, sobre todo la primera, que incluyó cortes de avenidas importantes como para dar una idea de caos, de caos en la ciudad de Buenos Aires. Es todo un signo, el tema de la recuperación, entre comillas, la recuperación de la calle por parte del kirchnerismo. Hay un dato, o 2 datos si vos querés, que encresparon las aguas y que habilitan a pensar cuáles son las razones de este cambio de la moderación a la radicalización por parte del candidato Fernández. Uno de esos tuvo que ver con la marcha del sábado a favor del gobierno. Los dos ocurrieron el fin de semana. A ver. El sábado, la marcha que por redes sociales se había convocado, no desde lo alto del macrismo, sino desde, digamos, las bases del macrismo que caminaron hacia la Casa Rosada, con Macri en el balcón, y luego un discurso de Macri, no en el balcón, sino 2 días después, como relanzando su candidatura a la reelección. Ese es un dato. La idea por parte del kirchnerismo de que Macri todavía está, entre comillas, con vida política para pelear la reelección. Que se volvía a subir al ring, ¿no? Que volvía a subirse al ring luego de caer derrotado categóricamente el 11 de agosto. Primer dato. Segundo dato. Las declaraciones que el domingo pasado hizo, entre otros diarios, aquí al Diario de la Nación, el nuevo ministro de Economía, Hernán Lacunza. ¿Qué dijo Lacunza? Que él no iba a aceptar la idea de un dólar barrilete y que para controlar el dólar estaban las reservas del Banco Central. ¿Qué viene planteando Alberto Fernández respecto del dólar o de la cotización del dólar, para ser más preciso, que debe ser controlada por vías alternativas que no sean necesariamente el gasto de las reservas? En la única conversación telefónica que Macri y Alberto Fernández tuvieron, Fernández le encareció especialmente al presidente que cuidara las reservas y que cuidara la reputación del presidente del Banco Central, Guido Sanleri. Claro. Por otra parte, lo que decías vos, ¿no? Hernán Lacunza también, cuando habló de las nuevas medidas antes de ayer,
dijo, las reservas están para utilizarse sobre todo en situaciones de estrés. Hay, de parte de la CUNSA, pero también del propio Mauricio Macri, la decisión de no volver a un cepo cambiario. Sí. Esa es casi una bandera política del macrismo. Recordemos que la primera decisión en materia económica que tomó Macri con el entonces ministro Prat-Gay era precisamente liberar el cepo cambiario. Estas son las restricciones que había para comprar dólares en la última etapa del kirchnerismo. Lo concreto es que hay una fuerte presión ahora ya, digamos, a cara descubierta, usando todas las palabras, por parte del kirchnerismo para que el gobierno adopte algún tipo de restricción cambiaria, esto es, tratando de limitar la compra-venta de dólares, poniendo una doble cotización, de acuerdo... Una diferenciación en dólar turista, sí, dólar... En definitiva, hay una serie de alternativas que la Argentina, lamentablemente, desdichadamente a lo largo de su historia económica, ha ido utilizando en distintas etapas. Lo que trata de buscar Fernández es presionar al gobierno para que deba bajar esa bandera económica que era la liberación del precio del dólar tomada ya por diciembre del 2015. Claro. La idea central, ¿crees, Sergio, que tiene que ver con que todas estas medidas las tome y el gobierno de Macri y se le achaquen al gobierno de Macri antes de tomar el gobierno, si es que finalmente el 27 de octubre gana las elecciones Alberto Fernández? Claramente hay una señal en ese sentido. 3 días después de las elecciones del 11 de agosto, Alberto Fernández dijo que para él el dólar a 60 pesos estaba bien, que estaba conforme. Sí. Se había producido en apenas 48 horas una formidable devaluación del peso. Lo concreto es que a cualquier gobierno que llega le conviene que el trabajo sucio o desagradable lo haga el gobierno que se está yendo. No es la intención, ni mucho menos, hacer el trabajo sucio en esta etapa en la que Macri todavía es formalmente candidato presidencial al hacer el trabajo sucio. Pero la realidad le está imponiendo una devaluación tan fuerte del peso que tiene un correlato en la economía real que ciertamente... la situación de Macri desde el punto de vista económico se ve deteriorada. Sí, muy complicada. Hay que ver si esta situación que estamos viendo esta semana se mantiene estable en términos políticos. Esta tensión, esta falta de diálogo entre los actores principales en medio de una crisis de credibilidad de toda la Argentina está poniendo en riesgo no solo la situación económica, sino también la estabilidad política. Resulta central en general. De manera que lo que queda por ver, y no me atrevo a hacer en este sentido ningún tipo de pronóstico, es si hay realmente de las partes voluntad para que lo que es un conflicto político que tiene extraordinarias consecuencias financieras y económicas para la Argentina, se van a encontrar en algún punto que primero advierta que está todo el país metido en una pelea, que esa pelea se resuelve con lo contrario de la palabra pelea, con un acuerdo político, que ese acuerdo político pueda servir para llevar no solo tranquilidad y calma desde el punto de vista político, sino también tranquilidad y calma a quienes hoy están en medio de la incertidumbre financiera. Bueno, veremos a ver cómo transcurre el fin de semana y cómo arranca también el día lunes cuando abran nuevamente los mercados. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias a vos, Finde. Gracias. Bien, vamos a ir ahora a una pequeña pausa.